Buenos días a cada uno de ustedes. Qué alegría encontrarnos nuevamente en este tramo final de nuestro curso de redacción y ortografía. Estamos a 2 semanas de concluir con nuestro ciclo lectivo, por lo que realmente animo a cada uno de ustedes a realizar sus actividades en los tiempos y plazos estipulados. Esta semana vamos a dedicar tiempo a el estudio de las características fonéticas del español salvadoreño. Esto implica que durante esta semana nos vamos a centrar en las maneras tan peculiares que tiene el hablante salvadoreño de pronunciar la lengua que hablamos. Cuando hablamos de características fonéticas, vamos a referirnos a un grupo de cambios que los sonidos sufren cuando los articulamos los salvadoreños. Esto se deberá principalmente a fenómenos que tienen que ver con la ubicación geográfica, con el nivel socioeconómico y cultural, y sobre todo en muchas oportunidades estos fenómenos se originan por la comodidad que como hablantes siempre buscamos. Bueno, sin más, pues después de este preámbulo vamos a arrancar la clase, y lo primero que vamos a comentar es que este estudio de la producción fonética salvadoreña forma parte de una disciplina lingüística que se conoce como fonética dialectal. Como ustedes ahora quizás van a conocer, fonética es la parte de la lingüística que tiene como principal función estudiar la producción de los sonidos dentro del habla, es decir, esa manera tan peculiar que tenemos de articular los sonidos. Y los dialectos, pues, se refiere a cada una de las particularidades que una lengua toma en función de un lugar, un grupo, una época determinada. Entonces, para la fonética dialectal es claro su necesidad de explicar los fenómenos del habla, es decir, cómo nosotros producimos los sonidos. Obviamente, en El Salvador, la fonética dialectal nos lleva a establecer la existencia de muchos cambios y realizaciones peculiares, los cuales estarán determinados fundamentalmente por variables como la ubicación geográfica. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo al lugar en el que estemos, en el que residamos o donde provengamos, tendremos unos sonidos muy peculiares y que podrían identificarse con facilidad. Quizás un ejemplo muy ilustrativo pueda ser las aspiraciones que la S sufre en Oriente, de tal manera que nosotros la pronunciamos como si fuera una J. Entonces, nosotros, en vez de nosotros, en ciertas regiones del país, la aspiración lleva a la pronunciación de una J, y en consecuencia la articulación es nosotros. En otros casos, el nivel socioeconómico marca los cambios dialectales fonéticos y la edad también. En este tema de la edad habrá que reconocer que, por ejemplo, los niños que están en un periodo de cambio de dentición, un niño de 6-7 años que ha perdido todos sus dientes incisivos, tendrá dificultades notorias para articular fonemas como la Z, para cuya realización necesitamos llevar la lengua a una posición interdental. Entonces eso lo va a obligar, y a lo mejor él tenga que articularla como una Z, y por eso diga el corazón o diga corazón, ¿verdad? Entonces eso es básicamente el rasgo o los rasgos que vamos a estar estudiando a lo largo de esta semana. Recuerden, entonces, el término es fonética dialectal. Ahora, hablemos ya del español salvadoreño. En nuestro país, pues los cambios fonéticos
están claramente identificados. Quiero poner aquí como referencia a la fonética dialectal española, un estudio realizado hacia 1979 por el lingüista y antropólogo Pedro Chofra Rivas, que digamos ha constituido la base para entender cómo hablamos los salvadoreños. Pues en 1979 el antropólogo Chofra Rivas podía identificar algunas causas puntuales y unos fenómenos establecidos a nivel local regional. Hoy día, en el siglo XXI, 50 o 60 años después, resulta muy difícil creer que los fenómenos fonéticos en el español salvadoreño estén delimitados por una región. De tal manera que es muy probable que estos fenómenos a los que me voy a referir a continuación ya no estén focalizados en un lugar del país, sino sean generalizados en el país debido a las constantes migraciones, al crecimiento poblacional, a los desplazamientos forzados y otro sinfín de condiciones que han hecho que nuestras poblaciones sean más dinámicas. Bien, el otro caso de simplificación de la articulación se da cuando en vez de articular el diptongo, lo sustituimos. Esto es escasamente recurrente en el español, pero sobre todo en el español salvadoreño, pero vale la pena explicarlo y conocerlo por si en algún contexto usted lo escucha. Mucha gente utiliza la articulación pos, posí, para dejar de hacer este diptongo. Por lo tanto, ahí lo que hay es una monotongación. Estos son, digamos, los casos correspondientes a la simplificación. Veamos un segundo caso. ¿Qué pasa cuando nos resulta más fácil percibir un sonido que otro? O, en su defecto, articular un sonido que otro. En El Salvador es muy frecuente que el hablante aspire los sonidos, es decir, una aspiración quiere decir que en términos prácticos el sonido se produce en la faringe, en esta zona de acá, y no en la boca. Entonces, en vez de articular mosca, se aspira y decimos mosca. Esa aspiración es totalmente recurrente en el español salvadoreño. Los ejemplos son variados. Aquí tenemos tres. En vez de los cocos, los cocos. En vez de hilo vasco, hilo vasco. En vez de es verdad, es verdad. Esto es un fenómeno de aspiración. En 1979, cuando Pedro Chofra Rivas hizo su análisis del español salvadoreño, él estableció que estos fenómenos de aspiración estaban muy marcados en los territorios al oriente del río Lempa, es decir, casi que lo asociaba con un substrato de origen lenca o potón, y su explicación en aquel momento fue que por influencia de esta lengua prehispánica, la gente más o menos del centro, de la zona paracentral hacia el oriente del país tendía a aspirar. Entre más lejos de la zona central estábamos, la aspiración era más profunda. Entonces empezaba siendo una aspiración moderada en hilo vasco y terminaba siendo una aspiración gutural y fuerte en San Miguel. Esa es la diferencia, pero creo yo que hacia finales del siglo XX, cuando la conformación social del Salvador es diferente y nuestras sociedades cambian por fenómenos como la inmigración, estos fenómenos igual se diseminaron a lo largo de todo el territorio, de tal manera que hoy esta aspiración no es exclusiva del Oriente, usted la va a encontrar en todo el país. Otro caso interesante de percepción se da cuando la vocal tónica se alarga. También es un marcado
acento salvadoreño. Entonces, en vez de es una mujer alta, es una mujer alta. Es típico, ¿verdad? En el español salvadoreño el alargamiento vocálico. Y esto tiene una intención claramente reiterativa o querer llamar la atención de nuestro interlocutor, pero es un fenómeno presente. Luego, otro es importante como fenómeno es una Y que rompe los hiatos. Por ejemplo, aquí usted recuerde de la unidad 1, hiato es la pronunciación de dos vocales que se encuentran a la par en dos sílabas diferentes. Esto por influencia de una tilde. Entonces, en el español, palabras como María, había, guineo, representan fenómenos de hiato. A los salvadoreños eso no se nos hace muy cómodo de articular. Y en vez de María, la articulación natural es Marilla, Avilla, Guinello. Uno creería que esto es una clara incorrección. Sin embargo, hay que establecer que el hablante lo que busca es facilitarse los procesos articulatorios. Entonces, esta Y antiyática está metida en nuestro español de forma regular y constante. Las tortillas, voy donde mi tía, ¿sí? Y esto, pues, lo que connota es el poco deseo, ¿verdad?, de articular muchas sílabas por parte nuestra. Bien, en el siguiente caso, hablando siempre de la percepción, también los salvadoreños tenemos la costumbre a nivel de fonética de convertir la S en una Z, pero esto solo opera en posición intrasilábica, es decir, adentro de las sílabas. Entonces, si una persona dice, me llamo Jesús, en otros casos la interdentalización lo obligará a decir, me llamo Jesús. Y claro, usted ya vio que anulamos las consonantes finales y si interdentalizamos la Z, el resultado es una articulación como me llamo Jesús. Otro caso es cuando la S, para explicarlo no de forma técnica, sino muy coloquial, la S se articulara como que fuera una S más una H, que de alguna manera podría tener una equivalencia acústica con este dígrafo, que es la Ch, o este fonema, que es la Ch. Entonces, oíste, maestro. Oiga la articulación, maestro, en vez de maestro. Aquí hay dos fenómenos, ¿verdad? Hemos diptongado por un lado y hemos llevado a sh, la articulación, la S. Esto es, según Chofra Rivas, esto es influencia del pipil, del náhuatl pipil, en donde la abundancia de este sonido quedó en el imaginario del hablante, ¿verdad? Usted, palabras como alguaste, chuco, chucho, son herencias de este fonema del náhuatl. Bien, otro tema interesante es cómo en algunos casos el salvadoreño la pronunciación B la neutraliza. ¿Qué significa neutralizar? En vez de hacerla B, se vuelve G. Y entonces usted ya ha escuchado a la gente decir, no, si otra vuelta nos enfermamos. En vez de decir que va a ir, dice guir. Esas son claras neutralizaciones. Entonces, para que usted vaya conformándose una idea de cómo funciona la fonética del español.
nuestro. Bueno, estos que vamos a mencionar ahora ya no son fenómenos fonéticos, claramente los diferenciamos y son fenómenos morfosintácticos, lo cual quiere decir que es un tema de cómo también construimos las oraciones. Esto rápido, ¿verdad? Lo vamos a revisar rápido. Por favor, no pierda de vista que el salvadoreño, donde quiera que esté, en vez de usar el tú o el usted, preferirá usar el vos. Y eso es voceo. No decimos usted qué opina, sino que decimos usted o vos qué opinás. Por lo tanto, suceden dos cosas. La primera es la posibilidad de diptongación, ¿qué opinas? Y la segunda es el desplazamiento del acento. Mire, aquí era una palabra grave y aquí se volvió aguda. Bueno, hemos llegado entonces al final de esta breve explicación sobre fenómenos fonéticos. La invitación muy cordial es primero para que usted complete las actividades de esta semana. Encontrará en la sección de recursos un documento que habla sobre vicios de dicción y se dará cuenta que muchos de los que aparecen en esta diapositiva repetirán en ese documento. Esa lectura le va a servir para ampliar el conocimiento. Posterior a ello va a encontrar una hoja de trabajo que deberá resolver y entregar sin falta el próximo lunes. Con esto estaríamos dando por cerrada la parte de evaluaciones correspondientes a nuestra unidad 4. Le recuerdo, estamos a 2 semanas para terminar el ciclo lectivo. Este cuarto periodo es muy importante destacarlo porque, recuerde, no existe prueba diferida. Entonces, si usted no realizó su examen parcial, no existe la posibilidad de hacerlo. Bien, como estamos llegando a la recta final, pues ánimo. Quedo pendiente de sus dudas a través del foro y pues en espera de sus respectivas tareas. Como siempre, es un gusto saludarlos y nos seguiremos escuchando a través de este medio. Saludos.